Bueno, tal vez la respuesta más simple es porque es compleja y confusa. No es una percepción, digamos, artificial que se haya llevado o pensado en el vulgo. En realidad sí lo es. Ha habido un proceso de adaptación de normas en el exterior durante todo este proceso de tropicalización de algunas normas, y las normas que se han tomado como referencia para hacer nuestras reformas fiscales no son precisamente las normas más friendly que tenemos. Hay normas con un nivel de complejidad que, con muy buenas intenciones, se ha avanzado cada vez más en el nivel de complejidad, con la intención de ir tapando un huequito por aquí y otro por allá, han hecho que el entramado normativo sea muy complejo. Adicional a eso, tenemos eh, normas que intentan desarrollar otros temas que no son fiscales, que traen exoneraciones, que traen tratamientos fiscales diferentes. Entonces, todos los días tenemos una norma fiscal que trata la ley de energía, y de repente hay un tratamiento fiscal específico en esa norma que no está diseñada necesariamente para ser fiscal, porque el foco era el desarrollo de energías verdes. Entonces, en esos entramados normativos que tenemos tan complejos, el sistema fiscal se ha ido extendiendo cada vez más y se vuelve cada vez más difícil. Adicional a eso, tenemos que la normativa a nivel de fiscalidad internacional ha venido cambiando muchísimo en los últimos años. Ponete que del 2015 tal vez hasta acá los cambios han sido muy sensibles en todos los ordenamientos jurídicos del mundo, porque están muy influenciados por normativas a nivel internacional, o lo que se conoce como el soft law, que son estas normas que no necesariamente son obligatorias para los países, pero que si queremos comercializar con otros países, que si queremos tener contacto, incluirnos en foros, acceder a la OCDE, etcétera, necesitamos encuadrarnos, necesitamos ser parte de estas redes de convenios, necesitamos ser parte de estos organismos internacionales. Y bueno, ha sido un proceso de cambios normativos a nivel nacional enfocados en poder estar en ese estándar de cumplimiento fiscal, en esa buena salud normativa fiscal que los estándares y que las organizaciones internacionales requieren de los países. Simplificar tal vez el sistema tributario es un gran reto, no solo a nivel costarricense, sino a nivel internacional. Está siendo hoy el gran tema de la fiscalidad internacional. Organismos internacionales, jurisdicciones mucho más sofisticadas que la costarricense, grandes potencias mundiales y demás, están trabajando, tienen equipos enormes de investigadores destinados a ver cómo hacemos para poder grabar determinadas economías que por sus particularidades y por lo efímero de los bienes o de los servicios que comercializan, realmente son muy difíciles de perseguir. Entonces, las tecnologías van a una velocidad, creciendo a una velocidad agigantada, y la norma a nivel tanto nacional como internacional no está logrando seguirles el paso, y esa es la verdad. Y digamos, el impuesto mínimo global es uno de los ejemplos más claros, que es la intención de gravar economías digitales. Desde el 2015 se visualizó la necesidad de grabar este tipo de economías, y hasta el 2021 hay una propuesta seria de cómo lo vamos a hacer, y desde el 2021 hasta ahora nos estamos poniendo de acuerdo en cómo implementar eso, y realmente hoy no hay todavía un planteo que nos diga, bueno, vamos por acá en este sentido. Entonces, o sea, para que haga el nivel de complejidad y lo poco eficiente que son los cambios en estos sentidos, y lo complejo que llega a ser. Las propuestas que hay hoy sobre la mesa, lejos de facilitar o de simplificar el sistema, en mi opinión personal, me parece que son más bien mucho más complejos de lo que ya hoy tenemos. Entonces, ese proceso de simplificación ha sido un reto en el que no siempre las jurisdicciones, los organismos internacionales y demás han logrado alcanzar el nivel de simplicidad que nos gustaría, para que los contribuyentes puedan cumplir de manera más orgánica sus obligaciones fiscales, que cada vez son más. No solo desde el punto de vista de pagar los impuestos, sino desde el punto de vista de qué información le tengo que dar a la administración, qué tengo que hacer yo por la administración, tengo que retenerle a una persona con la que estoy comerciando y darle ese dinero a la administración, etcétera. Todos esos entramados de obligaciones fiscales que, digamos, superan el solo pago de los impuestos, cada día son más complejos hoy. Tal vez el primer error es no tener planificación del todo. Y es que realmente es muy común en el mercado nacional que las empresas
hacen alguna consulta aislada sobre puntos específicos de cumplimiento fiscal, pero no tienen una estructura de planificación fiscal. Muchos inclusive son grupos transnacionales en donde supera la estructura a nivel costarricense y tendría que verse el grupo con unos ojos mucho más internacionales y pensarlo desde una estructura de decir, bueno, como grupo, ¿cómo vamos a organizar la operación de los negocios de estas compañías de forma que puedan tener un ahorro a nivel fiscal de la manera lícita, evidentemente, o sea, de una forma lícita, pero utilizando, digamos, las herramientas que existen y interpretando la norma de forma adecuada para poder tener, digamos, esas ganancias. Ahora, otro punto es la planificación fiscal, no solo vista desde el punto de vista de estructuración empresarial, sino desde el punto de vista de estructuración del cumplimiento fiscal. Si vemos el cumplimiento fiscal, realmente en muchas empresas en Costa Rica, por no decir que en la mayoría, está muy a la libre, es decir, un poco a lo que la gente entiende sin no mucha guía de qué es lo que debemos hacer, de cuáles son los parámetros normativos. Entonces, al momento de declarar, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, declaramos todos los ingresos y todos los gastos que yo creo que puedo llegar a tener, y no todos los gastos son deducibles, tienen que cumplir con determinadas características, y no todos los ingresos son gravables tampoco. Entonces, muchas veces empresas, en su intención de cumplir, terminan pagando impuestos por ingresos que no deberían. Entonces, esa falta de guía al momento del cumplimiento fiscal se vuelve uno de los principales problemas a la hora de gestionar el pago de los impuestos. Muchas veces hace que los empresarios terminen pagando impuestos de más, y muchas veces también hace que terminen pagando impuestos de menos, lo cual es un problema aún mayor, porque cuando pagamos impuestos de menos, cierra el periodo fiscal, hablando en el impuesto sobre la renta, cierra el periodo fiscal y decimos, bueno, lista, esta es nuestra ganancia del año, nos vamos a celebrar porque tuvimos estas ganancias, porque financieramente nos fue súper bien este año. Y unos años después llega la administración tributaria y nos dice, no, a usted no le veo tan bien este año, me debe esto de impuestos, además le voy a cobrar los intereses desde el momento en el que me lo tuvo que pagar, y también las sanciones porque usted interpretó mal la norma y me quedó debiendo plata en aquel momento. Y entonces, en ese momento, suelen ser montos considerables cuando la administración cuando pasamos por un proceso de fiscalización y la administración ajusta los montos que debieron de haberse pagado en aquel momento. Suelen ser montos muy considerables que comprometen el flujo de la caja de la compañía, la operativa del día a día, y entonces en ese momento es muy angustiante para los empresarios decir, bueno, ¿y ahora con qué apago la planilla? ¿Y ahora con qué compro más materiales? ¿Y ahora con qué repongo determinadas cosas? Mi inventario, el giro de mi negocio se está viendo afectado en este momento por ese error a nivel de gestión tributaria que pude haber evitado. Si yo no hubiera contado con esa plata, que no tenía, las decisiones financieras de mi negocio hubieran sido otras tal vez, y en este momento no estaríamos en esta situación angustiosa a nivel fiscal. Entonces, ese es otro tal vez de los puntos que por falta, digamos, de guía al momento de desarrollar el cumplimiento fiscal, nos vemos después en esas necesidades. Entonces, en este punto, tal vez el mensaje más importante es una correcta planificación y revisión fiscal del cumplimiento de las obligaciones frente a la administración tributaria es una herramienta de toma de decisiones financiera, y es un salvaguarda y una parte de cuidado de suma importancia para determinar cuánto es efectivamente nuestras ganancias y cuidar la salud financiera de la compañía, no planificarnos o no pensarnos en ganancias ficticias que efectivamente no teníamos en ese momento y que después puedan llegar a comprometer la salud financiera de la empresa. Sí, bueno, el mercado costarricense tiene algunos beneficios para la inversión extranjera y otros no tanto. Costa Rica no es lo que se conoce como una jurisdicción preferente a nivel fiscal, o lo que se llamaba antes un paraíso fiscal. No estamos en esa posición. Se han realizado muchísimos cambios a nivel normativo justamente para descolocarnos de esas clasificaciones negativas a nivel internacional. Y en parte también porque mucho del entramado a nivel internacional requiere que estemos en esa salud de gestión tributaria, digamos, en esa salud de normativa tributaria en Costa Rica.
porque muchísimos países tienen normativas justamente para bloquear a este tipo de jurisdicciones. No, por muchísimos años estuvimos muy acostumbrados en Costa Rica a no tener cambios normativos, o sea, a que el sistema era más o menos estable y teníamos uno que otro cambio a nivel fiscal, pero no una gran reforma como la que tuvimos en el 2019. Después del 2019, el sistema costarricense se ha vuelto más dinámico en cambios a nivel normativo y eso hace que la gente tenga un poco de miedo porque no sabe si está cumpliendo, si está incumpliendo, lo que comentábamos antes respecto de qué tan complejo es el sistema. Sí, efectivamente es complejo, entonces esta clase de reformas generan alguna incertidumbre en el mercado, pero desgraciadamente el camino a nivel internacional no parece ser un camino de estancamiento en términos de cambios, sino por el contrario, viene mucho más dinámico y es muy poco probable que Costa Rica no siga, digamos, la línea de otros países en esta clase de cambios. Por el contrario, nosotros venimos más bien desacelerados en temas de cambios en comparación con otras jurisdicciones. En la Unión Europea, por ejemplo, vienen siendo la punta de lanza en muchísimos cambios a nivel de cumplimiento, a nivel de controles, a nivel de tributación de determinadas actividades, de cómo se piensa un sistema tributario desde una óptica diferente a la que hoy tenemos en Costa Rica, y es muy poco probable que Costa Rica no siga esa línea. Entonces, el cambio es incómodo a nivel fiscal porque nos saca de esa zona de confort de que por 30 años tuvimos siempre lo mismo, de la misma normativa, y entonces ya sabíamos más o menos cómo hacer las cosas y ahora todo nos cambió y nos hace sentir un poco desubicados en temas de cumplimiento fiscal. Pero es importante buscar la asesoría, el acompañamiento adecuado para estar seguros de que estamos cumpliendo bien con nuestras obligaciones fiscales y adaptarnos a un mundo cambiante, porque así como nos cambian las tecnologías, así como cambian los mercados, así como cambian la demanda de los clientes, también cambia la normativa fiscal adaptándose a todos esos cambios sociales y económicos. Entonces es importante no luchar contra el cambio, sino más bien ver cómo sacar el mayor provecho posible a todos estos cambios, siendo el más dinámico, siendo el mejor informado, siendo el más organizado a nivel fiscal y poder obtener respecto de mi competencia una ventaja comparativa en esos términos. Los asesores fiscales somos también auxiliares de la gestión negocial. Nuestro trabajo no es el central de ninguna compañía, digamos. Nuestro trabajo es justamente acompañar a la gestión financiera de la compañía en la toma de decisiones, acompañar al negocio, que es el core de la operación, que es lo que realmente los empresarios están en eso. O sea, no pueden estar en dos cosas al mismo tiempo. No pueden estar preocupándose 24 horas del día por su cumplimiento fiscal y además desarrollando su actividad económica y generando dinero. O sea, los asesores fiscales somos justamente esos auxiliares que nos encargamos de preocuparnos de esas cosas, acompañar a la operación para que la compañía como tal pueda destinar sus recursos humanos y financieros al desarrollo de lo que hacen mejor, que es generar esa actividad y generar ese dinero, descargando en nosotros en la parte de la revisión, el cumplimiento y la salud fiscal de su compañía. Sí, bueno, desarrollamos otros roles también. Los abogados fiscalistas no solo acompañamos, porque el acompañamiento es uno de nuestros roles, la planificación es otro de nuestros roles, pero también hay momentos en los que el conflicto con la administración tributaria en términos de no compartir interpretaciones normativas, en algunos puntos la administración tributaria tiene interpretaciones que sobrepasan el entendido de la norma, que no son técnicamente correctos y que evidentemente reflejan una intención o una voracidad fiscal un poco motivada también en la parte del déficit fiscal y de lo que tenemos en Costa Rica, y los abogados fiscalistas cumplimos también el deber, digamos, o la parte de acompañamiento y de representación legal en esas disputas frente a la administración tributaria, cuando consideramos que los argumentos que tiene nuestro cliente o la interpretación que nuestro cliente hizo de la norma fiscal es la adecuada y más bien es la administración la que no está en total apego a la ley, y por lo tanto es un derecho también del contribuyente poder debatir sus interpretaciones con la administración tributaria y que sea un superior jerárquico de la administración, como es el Tribunal Fiscal Administrativo o los tribunales de justicia, los que determinen si efectivamente es el contribuyente el que tenía la razón o es la administración tributaria la que tenía la interpretación de la norma que era la correcta para el caso en particular.
Entonces, ese es otro de los puntos en donde también los abogados fiscalistas desarrollamos un papel pues de acompañamiento, de representación legal de los intereses de los contribuyentes frente a la administración tributaria. Sí, tal vez, digamos, un poco se ha tratado con algún sensacionalismo de parte de la administración tributaria porque es recurrente la publicación de listas de estos son los grandes contribuyentes que declararon cero renta este año, etcétera. Y eso da la sensación en el mercado de que las grandes empresas no están pagando nada y que somos los pequeños contribuyentes los que estamos sosteniendo el sistema. Y esto, digamos, no es del todo cierto. Las empresas, los grandes contribuyentes de este país sostienen aproximadamente el 80% de la recaudación del país, tanto en IVA como en el impuesto sobre la renta, como en otro tipo de impuestos que para los que en el caso particular puedan estar sujetos. Entonces, no es tan cierto como que las grandes empresas no pagan nada. Las grandes empresas sí tienen equipos de asesores, sí tienen una planificación ordenada, sí tienen una gestión de cumplimiento tributario mucho más sofisticada de lo que pueden tener las pymes porque tienen mucho más recursos destinados a eso. También tienen muchas más obligaciones a nivel tributario, o sea, los grandes contribuyentes en Costa Rica tienen deberes de mantener estándares de información a la administración tributaria, de entregar determinada información y en determinada forma distintos a los de otros contribuyentes en Costa Rica, que les requieren mucho más trabajo, mucho más esfuerzo a nivel técnico, destinar personas que se dediquen exclusivamente a ese cumplimiento que los otros contribuyentes en Costa Rica no tienen. Ser un gran contribuyente en Costa Rica significa estar constantemente en el ojo de fiscalizaciones, porque uno de los parámetros para ser fiscalizado en Costa Rica es justamente ser un gran contribuyente. Los fiscalizan recurrentemente, cada 2 años, están recibiendo fiscalizaciones por parte de los auditores de la administración tributaria. Entonces, las herramientas que están hoy, los procedimientos que están hoy le dan a la administración tributaria herramientas para revisar y fiscalizar si efectivamente hay alguna de estas empresas que no está cumpliendo con el marco normativo como corresponde. Y en eso tal vez quisiera que pensemos un poco en cómo se mueven los mercados más allá de si es gran contribuyente y paga cero. Una empresa muy grande puede tener pérdidas también. Una empresa muy grande, un año puede tener un mal resultado a nivel financiero, que eso se refleja en su cumplimiento fiscal. Hemos estado atravesando una serie de cambios a nivel financiero muy fuertes a nivel global. La pandemia afectó muchísimos negocios. El sector hotelero se vio golpeadísimo, por poner un ejemplo, en la pandemia, y eran grandes contribuyentes muchos. Y entonces no extraña que un hotel, por ejemplo, en años pandémicos hubiera tenido pérdidas. O sea, eso es una cuestión que se justifica estrictamente con cuestiones de mercado y estrictamente con temas de negocios. Otro ejemplo, digamos, particular es otras de las empresas que están siendo afectadas son sectores productivos que baja la demanda de determinados productos en el mercado nacional o a nivel internacional por cuestiones de bélicos a nivel externo, etcétera, y afectan necesariamente la rentabilidad de una compañía que puede ser una empresa muy grande y que ese año cerró en números rojos, que es lo que conocemos popularmente, ¿verdad? Que es que no tiene renta a pagar, sino por el contrario, tiene una pérdida que podrá aprovechar inclusive como un gasto deducible en el año siguiente porque así la norma lo establece. Entonces, un año en particular en el que una compañía tenga cero renta a pagar no necesariamente significa que estamos hablando de un evasor fiscal. Podemos estar hablando de una compañía que tuvo un mal resultado financiero durante ese año. La administración está en la facultad de decir, bueno, si yo tengo una empresa que es un gran contribuyente nacional y tiene una cantidad de ingresos muy alta y aún así me reporta cero renta por 5 años consecutivos, si en 5 años consecutivos una empresa no levantó, probablemente quiebra. Entonces, si eso sigue, si eso es un patrón que se repite, la administración tributaria tiene las facultades de ir a revisarla y de ver qué es lo que está pasando y a dónde se está yendo la renta de esa compañía. Si están hoy esas facultades en las normas, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios se lo permite. Tal vez voy a repetir esa parte. El Código de Normas y Procedimientos Tributarios le permite hoy a la administración poder hacer esas fiscalizaciones y esas revisiones. Y las normas que tenemos hoy en Costa Rica, inclusive
las consideramos desde el punto de vista sancionatorio, y en esto no solo me voy a enfocar en la parte de las sanciones económicas que pone la administración tributaria cuando me fiscaliza y determina que le debo un monto a pagar de otro periodo fiscal, sino también cuando ya entramos en el delito de defraudación a la hacienda pública. O sea, las normas hoy, el delito de defraudación a la hacienda pública en Costa Rica tiene penas privativas de libertad mucho más altas de las que se tienen en otras jurisdicciones, y lo vemos en términos de derecho comparado. Entonces, tanto como que las normas en Costa Rica sean muy fáciles de quebrantar o muy fáciles de evadir, no lo considero desde ese punto de vista. Lo que sí considero es que tal vez la administración tributaria tiene oportunidades de mejora en la forma en la que lleva adelante su fiscalización y en la forma en la que destina los recursos de fiscalización y de revisión de los contribuyentes para obtener mejores resultados desde el punto de vista del cobro obligatorio a estos tributos. Todos los tributos son obligatorios, pero cuando me refiero a cobro obligatorio es cuando ya estoy sujeto a un proceso de revisión de la administración y la administración me dice, bueno, ahora sí, necesito que me pague esto porque usted no lo hizo bien. Esas herramientas de fiscalización creo que la administración podría mejorar durante esos procesos, y además también mejorar en otros puntos, porque muchas veces hay errores en esos procesos de fiscalización que hacen que procesos completos se caigan, o sea, que contribuyentes por cuestiones formales no terminen cancelando los montos que tendrían que cancelar de impuestos por errores en esas fiscalizaciones o por errores inclusive de fondo. Hacen gastar al Estado costarricense y a los contribuyentes unas cantidades importantes de dinero en litigios larguísimos por errores de interpretación de un auditor fiscal que podrían mejorarse, digamos, con mayores instrucciones o con una instrucción tal vez un poco más clara de fiscalizaciones en este punto. Definitivamente Costa Rica en los últimos años ha, digamos, sufrido positivamente, entonces no podríamos decir que es sufrimiento, pero digamos, se ha visto impactada por una enorme inversión extranjera, particularmente en el régimen de zonas francas y en el área tecnológica. Entonces hoy las zonas francas están siendo la punta de lanza del desarrollo económico de Costa Rica porque están atrayendo muchísimo al sector tecnológico. Entonces atendemos clientes recurrentemente que son desarrolladores de software y demás. Entonces el sector tecnológico se está desarrollando a pasos agigantados en Costa Rica, y con eso tenemos también, entra, digamos, en la palestra a nivel nacional y también por parte de la globalización, este tema de las economías digitales. Entonces, con las economías digitales viene un cambio radical a nivel de cómo entendemos la tributación. Y entonces ahí se nos abren dos factores muy importantes, o sea, que es lo que se ha venido conociendo a nivel internacional como el Pilar 1 y el Pilar 2 en materia de gravamen de las economías digitales. El Pilar uno es cómo vamos a repartir la torta de la tributación a nivel internacional, es cómo de este tipo de tecnologías, de este tipo de comercio digital, de productos que no son tangibles, yo voy a determinar dónde se pueden gravar estos beneficios a nivel fiscal, y es esta parte en la que hoy los países se están poniendo de acuerdo en cómo vamos a partir la tributación de estas empresas digitales. Y la segunda es cómo vamos a hacer a nivel internacional para que las empresas no busquen domiciliarse en estos países de nula tributación, digamos así, afectando la tributación de otros estados de los que sí provienen realmente sus ganancias. Y entonces ahí es donde nos entra el llamado impuesto mínimo global, en donde desde el 2021 venimos hablando de poner una tributación mínima del 15% en todos los países del mundo, y así pues nos aseguramos que si no hay ese hueco de tributación de países que no tienen tributación, los estados, o mejor dicho, las empresas de economías digitales van a tributar en algún lado, y será más fácil repartir la tributación entre jurisdicciones que tienen un estándar base de cuánto es lo mínimo que se tiene que tributar en un estado. Eso es un cambio, digamos, que está ya hoy en la discusión a nivel mundial. Costa Rica aún no ha dicho cuál va a ser su posición o cómo va a regular esto en la normativa local, y ese es uno de los puntos tal vez más trascendentales o que más ansiedad generan en el mercado, de decir, bueno,
vamos a entrar de una al impuesto mínimo global, no vamos a entrar de una al impuesto mínimo global, cómo lo va a regular Costa Rica, es una de las grandes incógnitas en este momento porque el Estado no se ha pronunciado sobre este punto en particular. En el 2021 dijimos, vamos al impuesto mínimo global, pero no dijimos cómo ni cuándo, ¿verdad? Entonces es un gran qué. Y otro de los puntos importantes también es la parte de el cambio en el criterio de territorialidad, que es algo que se viene impulsando muchísimo a nivel en Costa Rica. De hecho, el año pasado sufrimos una reforma a la ley de renta en donde nos gravaban todas estas rentas que recibimos del exterior, que recibimos por dividendos, que recibimos por intereses, que recibimos del exterior por regalías de marcas que explotamos en el exterior. Todas estas rentas, si yo pertenezco a un grupo transnacional y soy una sociedad y pertenezco a un grupo transnacional y en Costa Rica no tengo actividad, estarán grabadas en Costa Rica, y fue un cambio súper importante en la legislación costarricense. Esta reforma fiscal generó muchísima polémica porque el presidente de la República quería que pasáramos directamente ya a un criterio de residencia, que es decir, si yo soy residente fiscal aquí en Costa Rica, vivo aquí en Costa Rica, no importa en qué parte del mundo genere mis riquezas, le voy a pagar al fisco costarricense. Ese cambio normativo, que es el criterio con el que graban la mayoría de países en el mundo, no se ha dado hoy en Costa Rica, no fue una posibilidad en ese momento en la discusión legislativa, no avanzamos hasta ese punto en la discusión, y lo que se logró fue esta pequeña reforma fiscal, pero es muy posible que sigamos porque este cambio es inminente, digamos, en términos de alinearnos con la mayoría de países que sí tienen el criterio de residencia como criterio para gravar las rentas. Entonces pensaríamos que esto está en la discusión, digamos, un cambio en cómo tributamos a nivel tributario en Costa Rica. La ley de renta tiene diferentes como cajitas en las que tributamos, entonces los salarios tributan de una forma, las rentas empresarias trabajan de otra, las ganancias de capital nos tributan diferente. Entonces existe una propuesta para decir, bueno, al final del día, dinero es dinero, ganancias son ganancias y riqueza es riqueza, entonces yo la voy a grabar de una manera global para poder llegar a lo que efectivamente es esa capacidad de pago que tiene un contribuyente en específico, sin importar, digamos, la naturaleza o de dónde viene esa plata, ¿verdad? Entonces, en ese punto también estamos ahí otra fase, en otro, digamos, proyecto que se está discutiendo hoy a nivel legislativo. Entonces, son cambios que vienen, son cambios que ya se están aplicando en otros países, que ya fueron aplicados desde hace inclusive muchísimos años en otros países. Tal vez el más nuevo y el que más genera ansiedad a nivel mundial es el del impuesto mínimo global, pero son cambios súper importantes que vienen adaptándose a los cambios en las economías a nivel internacional, que se vienen adaptando a las nuevas formas de hacer negocios en el mundo, y que vemos que estos pueden ser los posibles nuevos cambios en la legislación costarricense, que estamos siempre intentando seguirles el paso, estar enterados de cuál es lo que se está discutiendo a nivel internacional, qué dice la OCDE, qué dice la Unión Europea, que tiene mucha influencia, digamos, en estos temas a nivel global, qué se está regulando en otros países, porque como siempre, cuando hay regulaciones nuevas en Costa Rica, usualmente se toma como referencia la normativa de otro país, entonces intentamos ver qué se está regulando en otros países para intentar estar tal vez un paso adelante de todos estos cambios y poder asesorar mejor a nuestros clientes y poder asegurarles una buena calidad en la forma de anticipar sus planificaciones fiscales, intentando no decirle, bueno, hoy a usted le sirve esto, probablemente dentro al año que viene, porque no nos anticipamos a todos estos cambios, vamos a tener que volver a visitar el tema otra vez desde cero. Esa no es nuestra intención es siempre estar un poco anticipando esto. No tenemos forma de saber, digamos, cuándo se van a materializar esos cambios, pero estar, digamos, un poco más informados para poder irle avisando con tiempo a nuestros clientes, vienen estas reformas o se puede aprobar esto, o precios de transferencia está cambiando así, el impuesto mínimo global se viene moviendo de esta forma, como para poder estar preparados y, como dirían popularmente, que no nos cojan desprevenidos la administración tributaria y podamos llegar a sufrir, digamos, algunos embates por no estar listos al momento en el que estas reformas se materialicen en el sistema.